Estamos en una entrevista más dentro de la programación del Canal 28, una entrevista especial aquí en ABC Noticias. Nos acompaña el senador de la República, Javier Corral, a quien le agradezco que esté una vez más aquí en el Canal 28 para compartir con nosotros y con ustedes la información más reciente en relación a diversos temas, principalmente lo que es la iniciativa presidencial o las iniciativas a las reformas en telecomunicaciones que ha mandado el presidente de la República. Javier, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Al contrario, Sergio, para mí es un gusto estar de nueva cuenta aquí en el Canal 28 y saludar a todo el público televidente de mi estado y de quienes nos siguen a través de las redes y en internet. Javier, son momentos importantes estos días. Estamos previo a que posiblemente el Senado de la República apruebe la iniciativa de Enrique Peña Nieto en materia de telecomunicaciones. ¿Nos puedes tú ubicar en este tiempo? ¿Por qué es trascendente para todos nosotros lo que pasa en el Senado y por qué es importante en un momento dado la participación de la sociedad civil? Claro, las comisiones de estudios legislativos, de comunicaciones y transportes y de radio, televisión y cinematografía del Senado de la República aprobaron un programa de trabajo para dictaminar la iniciativa del presidente Peña Nieto a partir del lunes 21 y 22 de abril, esto es, en cuanto regresemos de Semana Santa, con el propósito de presentar un eventual dictamen al Pleno del Senado de la República el 23 o el 24 y luego pasarlo a la Cámara de los Diputados. Tienen el propósito de sacar en este periodo la iniciativa presidencial. Ello significaría un enorme retroceso para la vida de México, para el proceso democrático y en lo particular, en lo social, una afectación a los derechos de las personas en materia de libertad de expresión, de libertad de información, de acceso a las tecnologías. Javier, antes de continuar con los efectos de lo que pudiera traer esta reforma, yo quisiera preguntarte algunos detalles del punto de vista del procedimiento legislativo. ¿Qué significa que las comisiones hagan un dictamen? ¿Quiere decir que esto no puede cambiar o cuál es la trascendencia de lo que se decida en comisiones? Bueno, evidentemente el proceso legislativo es precisamente para discutir, mejorar, corregir o ampliar las iniciativas de ley. El problema de este proceso legislativo en particular al que nos referimos es que fundamentalmente ha colocado en el centro de la discusión la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, cuando en realidad en el Senado existen otras iniciativas de ley, particularmente una que se ha dado en llamar la iniciativa ciudadana, que elaboró la Asociación Mexicana del Derecho a la Información y que avalamos 18 senadores de la República, del PAN, del PRD, del PT, de Movimiento Ciudadano, incluso de Nueva Alianza. Las comisiones tienen en un momento la prerrogativa de no tomar en cuenta este tipo de iniciativas, decidir por sí misma que las otras no, así de facto. No, esa es una de las cuestiones que hemos criticado a las comisiones dictaminadoras, que están atropellando el proceso legislativo, toda vez que el reglamento del Senado y la ley orgánica del Congreso señala con toda claridad que cuando se elabora un dictamen se tiene que considerar todas las iniciativas que sobre la misma materia se hubieran presentado. De hecho, nuestra iniciativa, digo nuestra porque yo fui uno de los que la presenté en el Pleno del Senado de la República a nombre de Amedi. Y que la avalaron varios senadores de diversas fracciones. Varios senadores. Llegó antes, mucho antes, llegó en octubre del año pasado y la del presidente de la República apenas hace 2 semanas. Pero aquí hay una muy mala costumbre en el Senado y sobre todo ahora que regresó el PRI, de que las iniciativas que cuentan para detonar un proceso legislativo son las que presenta el presidente de la República. O sea que esta propuesta de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, de académicos intelectuales, no ha sido al momento tomada en cuenta absolutamente para nada. Para nada. De hecho, se montaron unos disque consultas, foros de telecomunicaciones que en realidad han terminado en pura faramalla. Ha sido un proceso de simulación. Más del 60% de los expositores de esos foros convocados por las comisiones del Congreso
están vinculados directa o indirectamente a las empresas reguladas. Se disfrazaron algunos de especialistas, pero están vinculados directamente a los intereses de esas empresas. Muy pocas voces de la sociedad civil, de las organizaciones sociales, de la radiodifusión comunitaria, social o indígena de México, participaron. Y quienes participaron y criticando la iniciativa de Peña, resultaron hasta regañados, terminaron siendo descalificados por los propios legisladores, quienes a los representantes de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión les pidieron aplausos para ellos, y a los críticos de la iniciativa los terminaron regañando. Ahí están las transmisiones del Congreso. Descalificando en sus actuaciones personales, ¿verdad? Descalificándolos. Bueno, hubo una descalificación inaudita al líder del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Francisco Hernández Juárez. Hubo también una descalificación inadmisible al presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, el licenciado Agustín Ramírez Ramírez, que además es uno de los realmente conocedores de esta materia desde hace muchos años. Esos foros, supuestamente, eran para convocar sobre las iniciativas. Bueno, terminaron poniendo sobre la mesa única y exclusivamente la del presidente de la República, las que presentó Peña tanto para reglamentar la reforma en telecomunicaciones y radiodifusión, como una iniciativa que crea una ley para organizar y regular el Sistema Nacional de Radiodifusión de Servicio Público en nuestro país. Ahora, estas comisiones se reúnen, presentan un dictamen, y ahí en las comisiones los legisladores debatimos los contenidos de ese dictamen, que es una propuesta de proyecto, ¿verdad? Obviamente ahí señala uno cuáles son las deficiencias, las insuficiencias, cuáles son las medidas o las disposiciones que deben corregirse. Yo tengo pensado plantear pues un conjunto muy importante de reservas. Esto quiere decir apartar muchos artículos de un proyecto de ley para discutirlos pormenorizadamente. Voy a reservar casi la mitad de la ley que ha presentado, de la iniciativa que ha presentado Peña. Pero no van contrarreloj. Bueno, se han fijado ellos. Todo esto está apresurado. O sea, todo esto ha sido montado, Sergio, para que nadie se entere de nada. O sea, para que los efectos de una ley, los efectos nocivos, pasen pronto. Incluso está dentro de una dinámica de saturación al Congreso. Hay una luz de iniciativas que han llegado en materia de competencia económica. Estamos en un proceso para designar a los comisionados del IFAI. Hay 4 leyes reglamentarias de la reforma político-electoral. Se anuncia que después de Semana Santa el presidente va a enviar un paquete reglamentario de la reforma energética, y en medio de todo ello la ley de telecomunicaciones. Es evidente que no hay espacio ni tiempo para una discusión seria. Sí tiene algunos aspectos complejos la legislación. El Parlamento tiene que darse su tiempo para estudiar las cosas, para debatirla, consultar, dialogar, debatir con los especialistas, debatir con las autoridades competentes, con los eventuales entes regulados, orear el debate. Cuando el debate parlamentario lo hace suyo la sociedad, se enriquece. Cuando en los cafés o en los periódicos se está comentando los pros o los contras de una legislación, eso nutre al proceso legislativo. Y aquí no se quiere dar ese tiempo porque la iniciativa de Peña, lo hemos dicho aquí, hicimos uno de los primeros análisis de esta iniciativa en Canal 28 de Chihuahua. Esta iniciativa es muy contraria a los objetivos y principios señalados en la Constitución. Yo te quisiera preguntar, Javier, para el público común, que quizás no entiende mucho de los conceptos de lo que significa las telecomunicaciones, pero yo te quisiera preguntar, de aprobarse en estos términos, como está la iniciativa, ¿en qué afectaría al usuario, al estudiante, a la persona en general que nos está viendo? ¿Cuáles son las afectaciones o, en su caso, las bondades? Claro, bueno, habría que decir con toda claridad que el de los medios de comunicación es un asunto muy importante para todos. En primer lugar, porque los medios de comunicación son los procuradores de la información. Sin información
oportuna, plural, los ciudadanos terminan siendo rehenes o víctimas de decisiones orientadas o del verticalismo del poder. Los medios de comunicación proveen a los ciudadanos los elementos para un análisis, para la toma de decisiones, para la disputa del poder. La información es un bien que nos pertenece a todos. Y en la medida en que haya una diversidad de medios, una pluralidad de contenidos, en la medida en que haya una mayor competencia en la radio y la televisión, los medios estarán obligados a informar de una manera veraz, oportuna, digo plural, recogiendo todas las distintas voces, y eso fortalece a la democracia y fortalece el derecho a la información de los ciudadanos. ¿Cuántas horas de cada uno de todos nosotros no estamos cercanos a los medios, a la televisión, al internet, al celular, al sistema de cable, al satélite, etcétera, ¿no? Por los medios de comunicación, los mexicanos interactuamos desde muchos ámbitos. Debo decir que en esa relación que se construye entre medios de comunicación y auditorios, pasan muchas cosas. Es donde se construye o destruye cotidianamente también una idea, o de la familia, o de la sociedad, de la persona, del idioma, de la democracia, de la economía, de nuestras necesidades, de nuestras aspiraciones. En esa relación, medios de comunicación y auditorios, se da la posibilidad o no de una sociedad más democrática, más libre y más justa. Y ahorita el saldo no es positivo. Porque tenemos un conjunto de medios de comunicación altamente concentrados. La televisión, el 94% de las frecuencias de televisión abierta están en manos de 2 empresas. El 82% de la radio está en manos de 11 grupos radiofónicos del país. Esa concentración atenta precisamente contra la diversidad y la pluralidad. Unos cuantos se ponen de acuerdo para imponerle al país una realidad virtual, para crear un candidato, inventar un candidato o incluso un presidente, como es el caso actual, o para destruir una candidatura. Porque no nos damos cuenta de la realidad que está viviendo en el país, que tengamos una visión completamente opuesta de lo que es verdaderamente el acontecer en nuestro país, ¿no? Yo creo que ese ha sido uno de los grandes papeles de la televisión en los últimos años. Ese es el gran servicio que le ha prestado siempre esta televisión monopólica a las distintas etapas del régimen autoritario, incluida el regreso del PRI. El papel de la televisión mexicana ha sido el de ocultamiento de las realidades y de la realidad, sobre todo de las realidades de miseria, de las realidades de abandono, de pobreza, de discriminación, de injusticia, que se viven en muchas zonas del país. Ha mantenido a la gente la televisión distraída, adormecida, mientras se cocinan incluso en el Congreso reformas contrarias al interés nacional. Ahí está el caso de la reforma energética, que es una de las reformas más importantes de los últimos tiempos en nuestro país y que mantuvo en sus casas a la gente, porque no se le dijo realmente la trascendencia de una reforma como esa. No se le dieron las alternativas de información, no hubo la pluralidad de voces que en un momento dado criticaran o bien apoyaran, pero en ese equilibrio de objetividad, ¿no? No hubo debate, solo ha habido propaganda y publicidad, la que nos dice que se han hecho 4 reformas a la vez y que los mexicanos ahora vamos a tener precios más baratos del gas, de la gasolina, de los combustibles, cuando sabemos que en la realidad sucede todo lo contrario. Siguen los gasolinazos, los precios del gas siguen imposibles para la gente. Estamos ante una televisión de propaganda que sirve al régimen a cambio de mantenerle su condición monopólica, duopólica y monopólica en ciertos mercados. Ese es uno de los grandes efectos en contra de la sociedad. Yo creo que este es uno de los grandes, efectivamente, uno de los grandes daños que se le producen a la sociedad. El 90% de los mexicanos se entera por la televisión. Aunque hay un 10% que dice que porque lee libros y periódicos, pues yo incluso todavía pongo en duda
ese porcentaje, pero es un vehículo poderosísimo. Un vehículo que podría, por ejemplo, complementar la tarea educativa de la escuela, la acción formadora de los padres, que podría generar una cultura de la tolerancia, no como una cultura obligatoria para aceptar o soportar, no, sino para reconocer las diferencias y a partir de esas diferencias construir la multiplicidad de voces, de visiones. El gran daño de mantener intocado el modelo duopólico de la televisión es que se sigue poniendo en peligro las libertades, el derecho a la información, la libertad de expresión. Y son unos cuantos los que dicen quiénes tienen voz y quiénes no tienen voz. Y paradójicamente uno de los medios más abiertos, más incluyentes, más libre, ahora se trata de censurar el Internet. Bueno, también hay una afectación dentro de esta iniciativa que pretende generar disposiciones que violenten la libertad de Internet. ¿Qué va a pasar de aprobarse, repito, esta iniciativa con el Internet? ¿Qué es lo que se hace ahora a través del Internet y cuál es el riesgo de lo que ya no se podría hacer? Bueno, hay que decirlo con toda claridad. Internet es el vehículo hasta ahora y el espacio más libre y más libertario de todo el conjunto de medios de comunicación que tengamos. De acceso inmediato. Es un acceso inmediato, tiene una característica fundamental que es la bidireccionalidad. No solamente recibo, sino envío. Hay una construcción mutua, es el derecho a la información en esa doble vertiente, no solamente el de buscar y recibir, sino también difundir información. Asociarse. Asociarnos. La manifestación de la expresión incluso, pública. Debo decir, a través de Internet, todos nos hemos convertido en productores de contenidos. No solamente por Facebook, por Twitter, sino por toda esta construcción asociada a los mensajes que enviamos, que tiene que ver con la producción de nuestros propios videos, de nuestros propios audios, en fin. Ahora, en la iniciativa de Peña Nieto, se contienen disposiciones para que las autoridades competentes, que pueden ser todas, puedan bloquear las señales de Internet. ¿Qué significa esto de bloquear? Que yo no tengo puedas... mi Internet, voy a acceder a una página, o el 100% no se bloquea, o determinadas... No, se bloquea todo. A ver, hay una disposición dentro de un capítulo denominado de la colaboración con la justicia, en donde dice que los operadores de redes públicas de telecomunicaciones estarán obligados a bloquear las señales de todo tipo de frecuencias en lugares públicos donde se ponga en riesgo la seguridad o la seguridad nacional. Se trata del bloqueo de los dispositivos, de las señales en todos los dispositivos móviles que traemos, teléfono, iPad, en cualquiera de las formatos, para inhibir la salida y entrada de contenidos, como un mecanismo de seguridad pública. Llego a una plaza pública, se bloquean todas las antenas que estén paralelas. Ya dijiste, por ejemplo, un dato muy importante, plaza pública. La plaza pública es el espacio natural de la reunión de protesta social. Pero al mismo tiempo el Estado puede considerar que esa plaza pública, llena de manifestantes, pone en peligro la seguridad pública, la seguridad de los demás. Y entonces ordena bloquear todas las señales para aislar a ese para aislar a ese conjunto y que no salgan las señales, no solo telefónicas, sino también las propias que utilizan los medios de comunicación, por ejemplo, para transmisiones control remoto vía microondas, ¿no? O por ejemplo, vía cable o vía internet a través de ancho de banda, y entonces se puede inhibir, se puede bloquear todas esas señales. Es un atentado muy grave la libertad de expresión. No solamente es un atentado, en realidad estamos hablando de una brutal regresión, además de ser inconstitucional. La reforma en telecomunicaciones estableció el derecho de acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación de manera continua, sin injerencias arbitrarias, dice la Constitución en el artículo 6º. Lo llevamos a la Constitución en junio del año pasado. A menos de 9 meses, Peña se raja de una disposición como esta y pretende
por esta nostalgia, esta obsesión del control de todo, que es una vocación intrínseca en el autoritarismo priista, meterse con una herramienta como esta. Entonces, esta es una de las disposiciones que sobre todo a los jóvenes preocupa. ¿Por qué? Porque a los jóvenes, y a nosotros nos preocupa, a los que luchamos por la libertad de expresión en México nos preocupa, pues porque vemos que se quiere limitar a un medio de comunicación, a una vía de comunicación tan libre como es Internet, ¿no? Entonces, en este caso, en las manifestaciones, en la asociación, en lugares específicos se bloquea, pero ¿hubiese otras maneras en que también se bloqueara el Internet en algún servidor de un medio de comunicación? Se pueden bloquear páginas, se puede restringir el acceso a ciertas páginas, como sucede en muchos países de dictaduras totalitarios, ¿no? De derecha y de izquierda, en donde muchos contenidos no pueden ser observados o de fácil acceso, o accesibles simplemente, ¿no? De ahí que haya levantado tanta inquietud este tema. Pero hay otras medidas en términos de la geolocalización de dispositivos móviles que van más allá de los criterios de la Corte y que pueden llegar incluso a identificar muchos datos de la biografía personal, de la actividad personal. Esta medida se ha planteado, dicen en la iniciativa, con el propósito de la localización de delincuentes, pero van mucho más allá de esa localización, de esa geolocalización, porque acá también se podría utilizar contra adversarios, periodistas, activistas de derechos humanos, incluso se les podría llegar a determinar el tipo de relaciones personales que tienen, incluso sus fuentes periodísticas. ¿Cómo se vincula en determinado punto geográfico las personas a través de su señal de sus dispositivos móviles? Claro, porque además ya se concentraron tales periodistas con tales políticos o con tantos líderes sociales en un punto determinado. Tú tienes, por ejemplo, una fuente política a la que tú conservas su identidad porque te da información vital para el ejercicio de tu profesión. Conserva su identidad. Pero evidentemente cuando se encuentran geográficamente en un punto, el aparato telefónico va marcando una huella digital de localización, de geolocalización. Claro. Y nada más en la geolocalización, es decir, no se meten a los contenidos, no hay esas alternativas de meterse a señales, a mensajes. No se meten en los contenidos propiamente dicho, pero a ver, hay un conjunto de hechos que van configurando los contenidos. Claro. Es evidente que cuando esta iniciativa pide mantener durante 2 años guardada la información de geolocalización de los dispositivos móviles, se está yendo a un verdadero atentado contra la vida íntima de las personas. El derecho a la privacidad. A la privacidad que está violentado en este proyecto. Estas son de las medidas que precisamente causan gran molestia, como la intentona de mantenerle a la Secretaría de Gobernación la vigilancia de los contenidos en radio y televisión. ¿Y por qué digo de mantenerle? Porque aquí hay una confusión que es muy importante aclararla. Hay quienes dicen, es que le quieren dar ahora a Gobernación la facultad de vigilar contenidos. Siempre la ha tenido Gobernación hasta que hicimos la reforma constitucional. La Secretaría de Gobernación siempre ha tenido una subsecretaría de medios de comunicación y la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía que se ha encargado de vigilar las transmisiones en radio y televisión. Incluso presidía el secretario de Gobernación el Consejo Nacional de Radio y Televisión. Precisamente la reforma en telecomunicaciones quitó esa facultad, porque además de que es una absoluta disonancia con el mundo democrático, que un Ministerio del Interior tenga esa facultad, claramente el objetivo fue trasladarlo al nuevo órgano constitucional autónomo especializado en la materia, al que se le dio desde el otorgamiento de concesiones
hasta facultades exclusivas de competencia económica, pues ni modo que no se le dejaron los contenidos. Claro. O sea, iba a quedar absolutamente trunco. Pero yo aquí me voy al usuario sí. común, al televidente. Diría, bueno, a mí como televidente, ¿qué me importa que lo tenga la Segov o que lo tenga el IFETEL? O sea, ¿por qué debería de preocuparse el ciudadano común de que uno voto de órgano lo tenga? Pues porque el secretario de Gobernación está fundamentalmente ligado a los intereses partidistas del presidente de la República y del partido gobernante, y porque esa vigilancia ligada a una biografía muy política, muy partidista, que es el secretario de Gobernación, y más la biografía del actual Miguel Ángel Osorio Chong, que no es nada de confiar, o vamos, no estamos ante una vocación democrática, ¿no? Esa vigilancia pues se puede usar para dos cosas, para premiar o para castigar. O sea, al final de cuentas, el gobierno, si le va bien en la relación con los medios, puede dejar de vigilarle los contenidos y las transmisiones. ¿Cómo ha sucedido? Como ha sucedido. Avala los excesos. Pero si ese concesionario empieza a criticar al gobierno y empieza a generar una posición crítica, de cuestionamiento, de seguimiento a las acciones del gobierno desde un sentido de crítica, pues ahí se puede utilizar la facultad de vigilancia para sancionar el ejercicio de la libertad. Reprimir a través de esa facultad. Entonces buscábamos que fuera un órgano que no tuviera ese enfoque político partidista, ¿verdad? Que fuera un órgano constitucional autónomo, independiente de los tres poderes, y se le habilitó un consejo consultivo. ¿Por qué? Porque es muy importante que en la tarea de vigilancia participen ciudadanos que no tengan tampoco un vínculo salarial o laboral con las autoridades, para que esa vigilancia se dé desde una mirada ciudadana, como un coadyuvante al IFETEL. Esta es otra de las cuestiones que está en el centro de la discusión de esta iniciativa. Ahora yo me voy a otro lado, del punto de vista de lo económico, de las finanzas y del patrimonio de una familia. ¿Qué con esta reforma y qué con sus bolsillos? Bueno, la reforma de las telecomunicaciones avanzó hacia una mayor competencia. Ahí yo debo decir que efectivamente la iniciativa pues tiene un conjunto de medidas que he calificado como necesarias, medidas efectivas. El problema de la iniciativa de Peña es que se ha ido solo, y que esas medidas efectivas y digo necesarias, sí van a redundar en una mayor competencia en telecomunicaciones, y por supuesto una competencia en telecomunicaciones obrará en sentido positivo a los ciudadanos, porque eso esperamos, ¿verdad? Que no nada más sea una transferencia de mercado, de capital entre un mismo mercado, sino que realmente redunde en beneficio de los usuarios con mejores tarifas de telefonía, de internet, ya sea fija o móvil. Pero no es una competencia integral, porque habría, por ejemplo, la televisión satelital que continuaría con un esquema monopólico, ¿no? Para allá voy. O sea, en materia de telecomunicaciones, en materia de telefonía y telefonía móvil, yo sí creo que la iniciativa va a generar una mayor competencia. El problema es que hay una desigualdad regulatoria en esta iniciativa, porque al duopolio de la televisión se le protege, mientras que al monopolio de las telecomunicaciones sí se le imponen las medidas efectivas. Y al duopolio de la televisión se le protege tanto en televisión abierta como en un mercado que es, por cierto, una tendencia a ir aumentando y acrecentando su cobertura, que es la televisión de paga, por la multiplicidad de canales que la gente puede ver a través del cable o de la transmisión satelital. Y en este mercado se le protege a Televisa para que no sea declarado preponderante y no se le impongan las medidas que sí se le han impuesto al dominante de las telecomunicaciones. Lo dejan libre para que él pueda no solamente seguir comprando sistemas de cable en el país, sino seguir imponiendo las condiciones que quiera en términos de suscripción,
de mercado, de contenidos, y pueda incluso seguir discriminando, seguir generando prácticas anticompetitivas ante otros emisores o productores de contenidos. Este mercado, que es la televisión de paga, a la que mucha gente recurre, es uno de los mercados donde Televisa tiene el 61% de los suscriptores. Viene una disposición en la ley para autorizarle la concentración de sistemas de cable a quien no sea preponderante. Al no ser declarado Televisa preponderante, pues le van a permitir seguir adquiriendo... en el monopolio de la televisión de paga. Satelital de paga. Sí, la televisión de paga se compone por cable y por satélite, ¿verdad? Vamos a decir que es un mismo servicio con dos plataformas distintas de transmisión, pero el concepto sí es un solo mercado. Hay quienes le llaman la televisión restringida, otros le llaman la televisión de paga, pero es el satélite y el cable. Y entonces va a poder seguir imponiendo las tarifas que quiera, los planes que quiera, la calidad que quiera. Cuando no hay competencia en un mercado de esos, el productor y transmisor de contenidos termina abusando de la gente. Javier, si me permite, vamos a una pausa. Sí, cómo no. Y de regreso yo te quisiera preguntar qué con los medios electrónicos alternativos, qué con la televisión pública, qué con la televisión y radiodifusión social. ¿Cómo no? Vamos a una pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros. En esta entrevista tenemos en el estudio al senador de la República, Javier Corral, quien nos está hablando sobre la iniciativa presidencial de materia de telecomunicaciones y los retos que tiene frente a la decisión que tomará el Senado, las comisiones y el Senado en general en los próximos días. Javier, ¿qué con los medios alternativos? Radiodifusión, televisión pública, televisión social. Mira, nosotros hemos dicho que la iniciativa de Peña tiene fundamentalmente cuatro componentes. Una serie de pretensiones que son anticonstitucionales, o sea, que van en sentido contrario a lo que ya dice la Constitución, que hay otro componente de un conjunto de omisiones a mandatos de esa misma reforma constitucional, que la iniciativa no desarrolla, omisiones, ausencias. Hay un tercer componente que es el de sesgos regulatorios, mientras que al mercado de la telefonía le imponen medidas de competencia. En televisión hay una protección absoluta, es una tomadura de pelo, así lo hemos dicho. Y luego hay un cuarto componente que he señalado, que tiene que ver con evitar el desarrollo de un auténtico sistema de medios públicos, que para mí es incluso, diría yo, lo más importante. Cuando hablo de medios públicos, no solamente hablo de uso público a través de la gestión de instituciones públicas. Tomo a los dos tipos de medios, los que están gestionados por entidades públicas y los de uso social. Ahora, la iniciativa de Peña es omisa al desarrollar un mandato que le dio la Constitución en su articulado transitorio. Hay un artículo transitorio de la reforma constitucional, que es el 10º, donde claramente se le señala un mandato a la legislación reglamentaria, a la ley secundaria, para que desarrolle mecanismos de participación ciudadana a los medios públicos, para que la ley desarrolle sistemas de rendición de cuentas y de transparencia, lineamientos que garanticen la independencia editorial, opciones de financiamiento,
acceso a las nuevas tecnologías. Todos estos lineamientos dictados por la Constitución, estos criterios, están desatendidos en la iniciativa de Peña. A los medios públicos, que los siguen dejando en el ámbito de la Secretaría de Gobernación, ahí los concentran de nuevo y les impiden incluso muchas de las innovaciones tecnológicas o de las posibilidades tecnológicas que se los conceden a los medios comerciales. Y luego los medios de uso social, que no están gestionados por entidades públicas, sino por patronatos, por asociaciones civiles, por comunidades indígenas o rurales o universitarias privadas, etcétera, simple y sencillamente se les vuelve a cerrar el paso para cualquier posibilidad de comercialización, la mínima que sea. Y entonces los mandan a la mendicidad o a estar viviendo de esa relación de discrecionalidad política con los gobiernos que apoyan a los medios de uso social siempre y cuando los medios obedezcan las directrices del gobernador, del presidente municipal o del rector o del presidente de la República en turno. Entonces, aquí ahí está la gran omisión. ¿Y por qué para mí es la gran omisión? Porque puede venir una tercera, cuarta, quinta cadena comercial de televisión abierta. Pero en realidad, ahí sí puede haber más competencia, lo reconozco. Pero ahí no está realmente la gran apuesta que ha hecho la reforma constitucional en telecomunicaciones. Porque no solo se trata de mayor competencia entre los comerciales. Eso podría terminar en una transferencia de recursos del mercado publicitario, en lugar de 2 a 3 o a 4. Que tiene que ver con el rating. Y que tiene que ver con la disputa por el rating, para que sigan con lo mismo del entretenimiento, de la diversión. Donde está la mayor posibilidad, el mayor equilibrio a ese modelo comercial mercantilista, a esa televisión fenicia, es en el modelo de medios públicos, que está más orientada por la calidad de los contenidos, por cumplir con fines educativos y culturales, que es donde está realmente la mayor relación de la televisión con las necesidades sociales, con el debate público, con la diversidad de las voces, con la pluralidad de las opiniones. Y esa que debiera ser la gran apuesta del Estado mexicano, es el asunto olvidado en la iniciativa Peña. Que paradójicamente es la apuesta actualmente de algunos poderes, el poder legislativo con el canal del Congreso, el poder judicial con el canal respectivo, que ahí están tratando de enriquecerlos para que sea precisamente el canal de expresión con la ciudadanía. De hecho, yo creo que en el mundo la gran apuesta de los estados democráticos y de la asunción de la democracia como un valor universal que conquistó prácticamente a la mayor parte del mundo, está en medios públicos. Ahí está el caso español, con un desarrollo muy importante de televisoras autonómicas, que le llaman, con una apuesta cultural fundamental. Ahí está el caso de la BBC de Londres, una de las televisiones más importantes del mundo e influyentes del mundo. Acá se quiere seguir protegiendo el modelo comercial de la televisión. Venimos cargando un lastre, Sergio, es un lastre histórico. En México empezamos por la televisión comercial y mucho tiempo después se fue desarrollando la televisión pública. Europa desarrolló primero la televisión pública y luego fue dando entrada a la televisión comercial, como un contrapeso quizá de la televisión pública, cuando dejaba de ser pública y se convertía solo de Estado, ¿no? Entonces, lo que podría ser hoy un gran equilibrio entre dos modelos, el modelo comercial y el modelo público, está desatendido. Ni siquiera el gobierno es capaz de reconocerle la mayoría de edad a Canal 22, a Canal 11, al Instituto Mexicano de la Radio, porque están en una colusión de intereses con la televisión comercial.
TV UNAM, ¿cómo olvidar a TV Bueno, UNAM? TV UNAM, por supuesto, esta gran ventana no solo del trabajo universitario, sino de la extensión universitaria en su más amplio sentido cultural y social. Bueno, la colusión de intereses entre una clase política débil y la televisión. Ese es el gran problema que tenemos. Y la ausencia de una visión de Estado, de largo plazo, que coloque en la televisión pública incluso una apuesta educativa. No creen en el carácter complementario de la educación que puede tener la televisión pública. Incluso cómo podría ser uno de los instrumentos fundamentales para acabar con el rezago educativo que en México no solo es deserción o abandono de escuela, que en México es todavía millones de analfabetas, que realmente es una tragedia. Claro. Que en un país como el nuestro, ni siquiera para eso piensen en la televisión pública como un mecanismo de alfabetización básica. Y luego ya no digamos de alfabetización digital, porque hasta cursos de computación, de acceso a internet, de manejo de redes, de envío de correos electrónicos podríamos dar a través de la televisión. La televisión podría ser la gran aula de este país en términos de televisión pública, pero no tienen esa visión. Y tampoco la hace la comercial. Entonces estamos en el peor de los mundos. Ahora, hay una opinión del Instituto Federal de Telecomunicaciones en relación a esta iniciativa que se refiere, y entraremos ahorita a más detalles en general de esta opinión, se refiere a que los medios públicos, los medios sociales sean autosustentables. Sí. ¿Cuál es la interpretación de ese concepto? A ver, yo quisiera decirte que esa opinión del IFT es una opinión tan medrosa. ¿Cómo lamento que un órgano como el IFETEL, Instituto Federal de las Telecomunicaciones, este órgano del que hemos hablado, que fue dotado de enormes facultades, un órgano muy poderoso, termine con una opinión tan ambigua en varios temas? A ver, yo entiendo por medios públicos y de uso social autosustentables aquellos que pueden no solamente vender sus contenidos, comercializar sus contenidos, sino también obtener ingresos por comercialización, patrocinios. A ver, entiendo un concepto así, pero pues también es como el de opciones de financiamiento que quedó en el articulado de la Constitución. Esas expresiones a veces se ponen así para que te den para lo que quieras en el momento necesario, sí o no, cuando lo que debió haber dicho el IFT es lo que el mundo democrático ha reconocido, las posibilidades de comercialización de cualquier uso de la concesión. Obviamente, en el caso de medios públicos y de uso social, sin fines de lucro. Esto quiere decir que esos ingresos que se obtengan por la vía de comercialización no sirvan al lucro personal, sino que se reinviertan en la misma, en producción, en capacitación, en equipamiento. Crecimiento del proyecto de comunicacional, ¿verdad? En donde efectivamente sirvan para contar con buenos periodistas, con buenos reporteros, con buenos editores, etcétera. No para aumentar las ganancias personales de nadie. Sí, yo comentaba con los comisionados del IFETEL, algunas comunicaciones a través de Twitter, que sin fines de lucros significa que al final del ejercicio fiscal la utilidad sea ceros. Claro. Se invierta todo en cuestiones en el personal de producción, en los que están al frente Ajá. de la tarea de hacer periodismo. Es que el problema mayor de esta prohibición de comercialización es que termina minando también el ejercicio periodístico y por lo tanto la libertad de expresión y la libertad de información, porque se condena a los medios de uso social y públicos a trabajar con las uñas. Pero ¿cuál es el temor en un momento dado de la televisión o de la industria de la radio y la televisión frente a este tipo de medios? Porque no les van a quitar un gran porcentaje de ese pastel publicitario, sería insignificante realmente. A ver, yo les he dicho a varios de ellos, porque bueno, aunque yo tengo diferencias y tenemos diferencias varios, pues obviamente hay diálogo, ¿no? Y a veces me buscan
para platicar concesionarios de radio y de televisión importantes. Y yo les digo, a ver, ¿de qué cálculo parten ustedes? ¿Por qué mantienen una posición tan absurda como el creer que los medios públicos y de uso social que puedan comercializar una proporción mínima de su programación van a hacerles una competencia desleal? Uno de los argumentos que me dan es que dicen, es que los medios públicos reciben dinero del gobierno, impuestos, dice, de que son nuestros impuestos, y entonces los vamos a estar manteniendo todos, y aparte que puedan vender publicidad. Y yo les digo, ¿y por qué no? Pues si hacen la labor que ustedes no realizan. Y además utilizan el mismo espacio aéreo, el bien pero además, público, ¿no? Además es tan sencillo como esto. Se trata del mismo espectro eléctrico, del mismo bien. Yo tampoco creo que los medios públicos y de uso social vayan a constituir realmente una competencia en el mercado publicitario porque atienden nichos distintos. Completamente diferentes. Porque la televisión pública y social en México está realmente dedicada a atender las necesidades de información que la televisión comercial no atiende. Ahí es donde está una enorme contradicción. Mira, yo llegué a pensar que el PRI, en esta vocación de poder que tienen, incluso en esta apuesta de ocuparlo todo, de coparlo todo, bajo un cálculo político iban a decir, vamos a fortalecer a los medios públicos, hasta porque los van a mantener, hasta porque los van a controlar ellos, ¿no? Como lo pretenden hacer. Pero ni siquiera bajo esa óptica pudieron dar el paso en términos de comercialización. Tanto la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, los radiodifusores, como las dos televisoras, han puesto esta como una de las condiciones duras en la iniciativa de Peña, pero no vamos a permitirlo. Nosotros estamos diciendo que una ausencia como esa sería traicionar el espíritu de la reforma constitucional en telecomunicaciones. Javier, el tiempo se nos termina, yo no quisiera que nos compartieras, se ha formado un frente, has convocado tú con el ingeniero Cárdenas a un frente por la comunicación democrática. ¿Qué significa? Háblanos de esto, compártenos. Es un gran movimiento de mexicanas y de mexicanos que pertenecemos a distintos partidos, que tenemos distintas actividades, artistas, intelectuales, académicos, periodistas, legisladores, políticos, ciudadanos en general, activistas de derechos humanos. Hemos trascendido nuestras diferencias y hemos colocado por encima de ellas el interés de México. Hemos rechazado la iniciativa de Peña Nieto por ser una traición a la reforma constitucional en telecomunicaciones y nos afirmamos por una comunicación democrática, para que el Senado atienda las otras iniciativas que se han presentado, particularmente la de AMEDI, avalada por 18 senadores. A partir de un diálogo en la convergencia que tuvimos el ingeniero Cárdenas y yo, convocamos a un grupo de actores sociales políticos de nuestro país y constituimos un movimiento, una convocatoria que se robusteció con el paso de los días y a la que acudieron incluso líderes religiosos de distintas denominaciones, escritores, actores, directores de cine y distintos legisladores, diputados y senadores. Y entonces esta convocatoria se fue robusteciendo. Tuvo una reunión de trabajo el 2 de abril en la Casa Museo de León Trotsky, donde tuvimos nuestros primeros acuerdos. Uno de ellos fue conformar un frente, un movimiento organizado que visibilizara los efectos nocivos de esta legislación, que le echara la luz al Congreso y a cada uno de los senadores integrantes de las comisiones unidas que van a dictaminar estas leyes, y luego también al conjunto de los 128. Y el frente está en marcha. Lo constituimos el pasado 11 de abril en el Teatro de la Ciudad de México. Participaron fundamentalmente en la organización 4 equipos. Por supuesto, el equipo de la Fundación para la Democracia que preside Cuauhtémoc Cárdenas, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información como la asociación base de este movimiento,
los integrantes de El Grito Más Fuerte, un conjunto de actores de primer nivel de México que se ha comprometido con causas sociales muy importantes y cuya cabeza visible es, por supuesto, el actor Daniel Jiménez Cacho, pero en donde están otros actores de igual prestigio que él, actrices. Y, por supuesto, el equipo de mi oficina en el Senado de la República. En el evento participaron el padre Miguel Concha, el poeta Javier Sicilia, la doctora Beatriz Solís Liré, defensora de las audiencias de radioeducación, obviamente Agustín Ramírez, el presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, participó José Luis Caballero del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, participó Daniel Jiménez Cacho, Ilse Salas, la actriz, Sofía Alexander Katz, también como participantes de este evento. Estuvo también el senador Ernesto Rufo, el senador Alejandro Encinas, el exconsejero electoral Alfredo Figueroa, y nos hemos dado la tarea de ir por todo el país a dar a conocer esta legislación. Estamos haciendo una gestión, quiero decirte, para poder transmitir ese evento aquí en el Canal 28. Próximamente lo compartiremos con la gente para que lo vea íntegro. Qué bueno, porque además es un acto histórico por muchos motivos, no solamente por la convergencia que se ha dado entre personajes y partidos y actores políticos de distintos partidos, sino por el contenido del evento. El acto se nutrió de un gran compromiso patriótico, así lo digo, por el interés público, y además desbordante la presencia, abarrotado el Teatro de la Ciudad de México. Pues hemos convocado a varias acciones. ¿Cuáles son esas acciones, esos propósitos que tienen planeado? Como frente, el primero y más importante es el de difundir los contenidos de la iniciativa Peña Nieto y señalar sus aspectos más regresivos a través de las redes sociales, a través de encuentros, mesas redondas, conferencias en las universidades, en las plazas públicas, en bibliotecas. ¿Hay tiempo, Javier? En lugares de reunión. ¿Hay tiempo? Estamos haciendo esto porque más allá del proceso legislativo, de aprobarse la iniciativa como está, pues tendremos que ir a presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, esto no termina con la aprobación o no de la ley, de la iniciativa, sino es un movimiento que tendría vigencia después. Ah, claro. Una de las acciones del Frente es que ante una eventual aprobación de la iniciativa en sus términos, es conformar una base social que apoye al número de senadores o de diputados suficiente para presentar una acción de inconstitucionalidad e impugnar ante la Corte los contenidos regresivos. Hay una tarea primero informativa, orientadora de los contenidos, difundir, digo, lo más ampliamente posible. Hay una acción de movilización ciudadana. Hemos convocado el próximo sábado 26 de abril a las 11 de la mañana a una cadena humana que va a enlazarse de la residencia oficial de Los Pinos, que es donde vive Peña Nieto, a las instalaciones de Televisa, que es donde despacha Emilio Azcárraga, los dos personajes que se han vinculado en sus intereses, en su autoprotección, para tratar de imponer esta legislación secundaria. Y en esa cadena humana queremos patentizar nuestra protesta, pero visibilizar también el proceso que está en marcha en el Senado de la República y que, bueno, del Senado tendrá que pasar a la Cámara de Diputados. Claro. Y también hacia allá tenemos que dirigir en su momento la mirada. Buscamos detener la iniciativa de Peña en el Senado. La buscamos detener en este periodo. ¿Tú has observado algún signo de que se quiere subsanar este tipo de situaciones de la iniciativa original? Hasta ahora no. Sí veo montada una treta, la de incorporarle cambios cosméticos a la iniciativa de Peña, incluso quitarle algunas de las aristas de estos absurdos que hemos comentado de censura en Internet, de vigilancia de contenidos en gobernación, pero que dejaría intacta la nuez del negocio y del acuerdo Peña-Televisa, que es mantenerle su condición monopólica en la televisión y en la televisión de paga.
sí hay ya varias expresiones de que le vamos a hacer cambios, pero hasta ahora ninguno se ha manifestado, ni en privado, ni en público, por modificar las cuestiones más preocupantes, que son las de competencia económica. A ver, la reforma constitucional se hizo fundamentalmente para hacer más grande la cancha, para que hubiera más jugadores, para que hubiera más competencia, más diversidad y más pluralidad de medios. Y beneficio para la gente. Y beneficio para la gente. Claro. Ni competencia efectiva en radio y televisión abierta y de paga, ni convergencia plena de las telecomunicaciones hacia la radiodifusión, ni pluralidad ni diversidad de medios, porque los de uso social y público están abandonados. O sea, esos son los tres grandes objetivos de la reforma que están traicionados. Nos van a querer cambiar 2, 3 cositas ahí para decir, ahí está ya. Ya ustedes que tanto protestaron, ahí están, vamos a quitar los absurdos y entonces quédense satisfechos porque les quitamos las amenazas a la libertad de expresión. Y entonces dejamos intacto el modelo duopólico de la televisión abierta, oligopólico de la radio, monopólico de la televisión de paga. Y a los medios públicos y de uso social sin posibilidades de ser contrapeso de nada. Llamo la atención de que eso sí se está tratando de construir. Hay una serie de senadores y senadoras que andan finteando con el tema y que en determinado momento se sentirían satisfechos porque se le quite esto o aquello, como para decir, nos hicieron caso. Es un análisis mayor el de esta ley, claro. Es una cirugía mayor lo que hay que hacerle. El Frente está consciente de los distintos aspectos que tendrían que ser modificados. ¿Por qué digo eso? Porque la Constitución no se negocia. Porque no vamos a entrar en un esquema en donde nos digan, bueno, les vamos a respetar poquito del 6º constitucional, algo del 7º, a ver, en el 28 constitucional mita y mita. No, la Constitución no se negocia. Lo que ya ganamos en la reforma constitucional, ni un paso atrás, no nos vamos a regresar ni un milímetro de lo que ya obtuvimos en la Constitución. Sería un error gravísimo entrar a un esquema donde se negocie los artículos de la Constitución. Javier, yo te agradezco que nos hayas acompañado una vez más para explicarnos en torno a lo que está sucediendo en esta iniciativa, este movimiento que ustedes están organizando, que estás encabezando junto con el ingeniero Cárdenas, y pedirte que continúes con nosotros para que a través del canal abierto, a través del internet, pues estar compartiendo con la gente que nos vea pues tus opiniones y tus análisis. Al contrario, Sergio, yo soy el agradecido por este espacio, que además que me permite informar a los chihuahuenses, mis representados en el Congreso de la Unión, en el Senado, pues también me permite exponer a través de la amplitud de las redes mis puntos de vista sobre estos temas. Llamo a todos a participar, a sumarse al frente, la invitación está abierta, y también a nuestra acción, a nuestra cadena humana del 26 de abril a las 11 de la mañana, pues quienes puedan ir desde Chihuahua para allá, pues es muy bueno, pero también aquí en Chihuahua se puede organizar actos de manifestación pública, respetuosos, pacíficos, pero claros en rechazar este intento de regresión. Gracias, Javier. Al contrario. Gracias a ustedes por habernos sintonizado.